Tenemos un invitado. Sí. Vaya a pasar una de las mías. Entonces, quedamos que teníamos que tener los dos lados de las ecuaciones de FIC. Acá te meto este sí. No sabe Sí, quién tienes tu tiene micrófono eso. prendido. Sí. Sí. Me gusta este. Me gusta este. Cuando muestra este. Hay un chico con ese verde, azul. Me gusta el gris. ¿Los guardo acá? Creo que los vamos a tener que silenciar nosotros. Hoy en la mañana dijeron lo del agua y me paré a llenar unos botes. Me agarré mis trastes y me dormí. Oh, Dios. Pero ayer lavé la ropa blanca. Ay, gracias. Okay, a la mañana iba a lavarla de color que debes. Entonces, esto también hay ropa mía. Pero ya no me paré. Nosotros teníamos estas ecuaciones de la ley de Fick. Entonces, vimos que hay que sacar las concentraciones y hay que sacar la longitud y que después de todo lo que hacemos, resulta que estos valores están dados por el equilibrio. ¿De dónde lo sacamos en nuestro ejemplo que teníamos? ¿Cuál era nuestro ejemplo? El proceso de absorción de un gas, ¿no? Y teníamos la solubilización de oxígeno en agua. Entonces, ¿de dónde sacamos estos valores, por ejemplo? Este valor de equilibrio, ¿de dónde lo sacamos? ¿Los calculamos, las concentraciones? De las fórmulas que habíamos hecho la otra vez. El de equilibrio. ¿De una curva de partición? Tiene que ser de la curva de partición, ¿no? Porque es un valor de salida del proceso. Y recuerden que todos los datos de salida de un proceso deben de estar sobre la curva de partición. Entonces, eso hicimos, lo sacamos de los datos de partición, de las curvas de solubilidad del oxígeno, y de ahí lo sacamos y eran 8 partes por millón, ¿no? Ya convertidas y todo lo demás. Y así lo sacamos, ¿ok? Y este valor, pues era 0, y el valor del portador, ¿lo sacamos de dónde? El de entrada, ¿de dónde lo sacamos? El proceso era solubilización de oxígeno proveniente del aire en agua, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos la composición de entrada de la corriente, del soluto? Pues del aire, ¿no? Y vimos que también había que tener estos datos, que es un dato físico-químico, el dato de difusividad y el dato del coeficiente, que el coeficiente tenemos que recurrir a una fuente especializada, pero no son imposibles de encontrar. Si ustedes siempre teclean mass transfer coefficient, algo van a encontrar, ya nada más, o tendrán que completar eso con lo que sea de de la configuración del equipo que ustedes están teniendo, porque ya que hacíamos toda la deducción de las fórmulas de las leyes de Fick para poder sacar el tiempo de transferencia de masa, vimos que nos quedaban 2 parámetros que era lo que nosotros podíamos modificar, ¿no? Que es la geometría del equipo y por lo tanto la esta área interfacial
que dijimos que tienen que tener cuidado porque es el área interfacial dividida entre el volumen. ¿Sí? De ahí, dependiendo de la geometría del equipo y de las condiciones de operación, pues nosotros vamos a poder modificar esas condiciones. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver precisamente cuál es el efecto de la geometría y del área interfacial y de las condiciones de operación en la velocidad en el tiempo de transferencia de masa. Dijimos que nosotros lo que no podemos cambiar es esto. Nosotros no podemos cambiar cómo está realizándose el proceso de transferencia de masa. Recuerden que la transferencia de masa solo depende del potencial químico. Entonces, si es poquita masa, si es mucha masa, de todos modos la transferencia de masa se va a hacer en la misma forma. Las concentraciones nosotros no las podemos modificar, porque eso no depende de una cuestión de tiempo ni de operación. Depende solamente de la estructura y de la disponibilidad de energía química que tenga el sistema. Lo que sí va a hacer es que nosotros podemos cambiar en cuánto tiempo se va a llegar a esas concentraciones que deseamos en el equilibrio. ¿Por qué? Porque podemos modificar estas dos cosas. Podemos modificar los coeficientes de transferencia de masa y podemos modificar el área interfacial. Y eso sí dependerá de lo que nosotros podemos manipular, que es el área interfacial y las condiciones de operación. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos para sacar la primera ley de Fick, como vamos a resolverla primero el día de hoy. Entonces necesitamos el coeficiente de difusividad, que ahora sí ya estamos de acuerdo en cuál es el exponente, ¿es -4 o es -9? Verifiquen coeficiente de difusividad del oxígeno a 20 grados. Me parece que habíamos quedado que era -9. Sí, es -9, ¿no? Entonces, nosotros ahora, teóricamente, podríamos empezar a calcular el primer lado de la ley de Fick. ¿Sí? DC, porque estas son concentraciones en el portador. Esas ya las tenemos. Quedamos que CAS2 era 8 partes por millón convertidas en las unidades que nos corresponden, que era kilogramos sobre metro cúbico, ya lo teníamos. Y teníamos el CAS1, que era de 0. Nos falta L, porque aquí sí tenemos que recurrir a la geometría del sistema. Entonces, vamos a cambiar aquí. Entonces, aquí tenemos los datos de partición. Tenemos a 20 grados, me quedé con el 8 de su compañero, era 20 grados centígrados y teníamos nuestras 9 partes por millón. Entonces, ¿cuánto era en kilogramos por metro cúbico? Nueve partes por millón, y ya lo habíamos convertido. ¿Cuánto es en kilogramos por metro cúbico? Partes por millón son miligramos por Eran mililitro. 0.009. Sí, 0.009, ¿no? 9092.
Ujú. en kilogramos por metro cúbico. Y teníamos CAS1, que ¿cuánto era? Si estábamos utilizando agua pura como agente de Cero, ¿no? separación, Cero. es 0. En las unidades que queramos, pero 0, ¿no? Cero kilogramos por metro cúbico. Y luego tendríamos que tener C en el portador 1, que ¿cuánto era? 20.9%, que es la composición de oxígeno. Y esto era ¿cuánto? Ya convertido en kilogramos. Porque esto obviamente son 20.9 mililitros de oxígeno entre 100 mililitros de aire. Y usamos las densidades para convertirlos. ¿Y cuánto nos quedó? Usamos la densidad del oxígeno, la densidad del aire y los convertimos. Había quedado como... ¿No es el de 202.96? ¿Por 10 a cuánto? Porque no es 216, ¿no? ¿No era de 29.866? ¿En kilogramos por metro cúbico? No. No, ¿verdad? Eran los 283 miligramos, ¿no? ¿No eran Así es. 0.283 miligramos? 200, Así es. casi en el punto era con kilogramos, ¿no? ¿En kilogramos en cuánto era? Para ya tener todas las unidades. La Eran neta esos ni mil. no lo sabré. ¿Quieres que te la pinte y se la volteas o traes Ajá, otros? ¿y eso en dónde va o qué? Entonces, ¿cuánto era en miligramos? Ah, ya. 0.283 miligramos. Sobre mililitro, ¿no? Sí, sobre mililitro. Así es. 0. ¿Qué más? 283. 283 kilogramos o gramos. Miligramos. No, esos eran gramos, porque en total eran 283 miligramos. Según yo, queda como 283 kilogramos sobre metro cúbico. Ujú. Esta va a quedar. Le pongo el pegamento ese para que Y lo eso insisten que nos enteremos de su vida. Entonces, ahora sí, ¿cuánto era? Ya en kilogramos por metro cúbico. 283, según yo. 283 kilos. Sí, No, porque pero si un kilo de aire completito pesa 1.29 kilogramos. habíamos considerado 1 litro en la entrada. Ajá. Entonces teníamos 210 mililitros Se lo voy a pedir de oxígeno. Habíamos tomado una densidad Así es, de tomamos 1 litro. 0.35 por 10 a la menos 3.
y con eso nos daba 0.283 gramos, o sea, 283 miligramos. Y según yo, bueno, no sé si alguien más puede hacer la conversión, pero a mí esos 200, era 200, era 0.283 kilogramos sobre metro cúbico. No había visto mi punto. Así es. Ahora sí, ¿no? Punto 283 83. Sí, kilogramos, perdón. kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ok. Ahora sí. ¿Qué nos hace falta? Tenemos nuestro coeficiente de difusividad por acá. ¿Qué era? Nos quedamos con 1.97 por 10 a la 9. Sí. Y en metros cuadrados sobre segundo, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que nos está haciendo falta? Pues L. El L y ¿quién más? KS2. No, KP2, ajá. Digo La, CP2, ajá, sí. que es la concentración del portador al salir. ¿Ven ustedes cuánto se transfiere? ¿Cuánto son los kilogramos que hay? Pues solo 0.009, o sea, 9 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico es lo que se transfirió. ¿De dónde salió? Pues del portador, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe de ser la masa que quede aquí en el portador? Pues la diferencia, ¿no? Tenías esta masa originalmente y le quitamos esta para transferirla a la otra fase. ¿Ven la cantidad tan pequeñita? Y prácticamente pues se nota hasta acá, ¿no? Vamos para que se note. Uy. Vamos a ver en decimales. ¿Ya vieron hasta dónde está el cambio de concentración? ¿Hasta dónde se nota? Entonces tengan cuidado con los decimales, no se los coman a la hora de hacer las operaciones. Y vieron que esta pues tiene que salir por balance, lo que no esté en un lado, tiene que estar en otro. Y eso siempre lo vamos a hacer en los sistemas donde solo se transfiere un soluto, que son los sistemas binarios. Todo lo que no esté en una fase, directamente casi podemos calcular, casi sin fracciones y sin flujos, cuánto está en el otro lado, porque sabes que la materia que sale de una fase se tiene que incorporar a la otra. Recuerden que los sistemas de transferencia de masa son cerrados, no aceptan ni pierden masa. Entonces, ahora sí, ya tenemos el coeficiente de difusividad y podemos sacar cómo vamos a hacer el cambio del tiempo y vamos a verificar el tiempo. Entonces, para verificar el tiempo, lo primero que necesitamos saber, pues es cómo está cuál es la geometría del sistema. Porque ahí dice que debe de recorrer una longitud de SL, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en un recipiente ponemos
el líquido, que es el agua, que va a ser el agente de separación, con el gas, que es nuestro portador. ¿Qué le va a suceder a este? ¿Se van a quedar así nada más? ¿Se van a mezclar o cómo? Antes de mezclarse. ¿Qué pasa cuando ustedes soplan en un popote dentro de un vaso de agua? Se crean burbujas. ¿Se quedaban vacío? Burbujas, ¿no? Ujú. Siempre que pongan dos fluidos en contacto, y recuerden que las nuestras son operaciones fluido-fluido, van a tener que el fluido que tenga la menor densidad y la menor tensión superficial se va a hacer una esferita, se va a dispersar dentro del otro, que son esas burbujas que nosotros veíamos en el video de la transferencia de masa. Y siempre que tengan dos fluidos va a suceder lo mismo. Vas a tener uno que se llama en forma continua y otro en forma dispersa. Si ustedes ponen agua con aire, ¿quién es el que se va a dispersar? ¿El agua? Pues lo acaban de decir, cuando soplas, El aire. ¿el agua hace burbujas? No, el aire, ¿no? El aire, ¿no? El aire es el que hace las burbujas. Son burbujitas de aire dentro del agua, ¿no? De hecho, ustedes tienen un ejemplo muy cotidiano de absorción en los refrescos. ¿Qué tienen ahí? Gas. Gas. CO2 dentro de un líquido. Pues exactamente lo mismo que veríamos en cualquier proceso de absorción. Y obviamente va a ser el gas el que haga burbujas siempre, porque el gas tiene una densidad mucho menor que cualquier líquido. Aún los gases más pesados tienen una densidad mucho menor que la de un líquido, ¿no? Entonces resultaría que nosotros empezaríamos a tener una mezcla aquí, donde tendríamos el líquido y tendríamos el gas en forma dispersa. Entonces tendríamos algo que se llama fase dispersa, que es igual al gas. Y una fase continua, que es el líquido. Entonces, cuando nosotros queramos hacer nuestro sistema, pues vamos a tener nuestro líquido por aquí. No sé, que se vea que es el líquido. Y vamos a tener ¿a quién? Pues vamos a tener muchas burbujitas de aire, ¿no? ¿Cuántas burbujas vamos a tener? Pues las que sean necesarias para poner en contacto nuestro sistema. No sabemos cuántas, depende del tamaño que tenga la burbuja. Recuerde que podemos tener burbujas muy pequeñas o burbujas muy grandes y cada una de ellas va a tener, pues obviamente, una diferente área interfacial, ¿ok? Y ahora, ¿cómo sacamos A y B? El área interfacial volumétrica. Pues lo primero que tendremos que hacer es saber de qué tamaño son las burbujas, ¿no? Lo cual es toda una cuestión.
porque nosotros desde el punto de vista de ingeniería, pues tenemos muchos dispositivos para cambiar el tamaño de unas burbujas. ¿Cómo harían para cambiar el tamaño de una burbuja en cualquier equipo? Aumentando una agitación. Ajá. Si aumentas la velocidad de agitación, pues vas a cambiar y normalmente haces más pequeñas las burbujas, ¿no? Pero recuerden que nosotros en la primera ley de Fick es estado estacionario. Los líquidos no se van a mover. O sea que nosotros tendríamos que inyectarlo y lo que tarde, ¿no? ¿De qué otra forma podemos cambiar el tamaño de unas burbujas? ¿Alguien tiene pecera? ¿De ustedes? Yo. Yo tuve peceras. Ok. ¿Y ven que hay unos aparatitos que le llaman difusores que tienen muchos hoyitos? Sí. Y que tienen difusores con un solo hoyito, tienen unos con varios y así. Pues esa es la forma más sencilla. Cuando tenemos que meter gas a un recipiente, pues y exactamente lo que hacen en las peceras es exactamente lo que estamos haciendo en la operación de absorción. Inyectar un gas, dejar que el gas pase a través del líquido y que solubilice el gas que nos interesa. En sus peceras, pues también les interesa el oxígeno porque es el que ocupamos todos los seres vivos, ¿no? Con excepción de los anaerobios, todos los demás ocupamos oxígeno disuelto. Entonces, nosotros pondríamos un difusor por aquí y ya con eso nosotros podemos cambiar el tamaño de las burbujas, ¿sí? Pero pues tomaremos el tamaño estándar. Cuando sale un fluido por un difusor, por un agujerito, por cualquier agujerito, allá en mecánica de fluidos les enseñaron cómo era el tamaño, cómo se relacionaban los tamaños de las perforaciones en un conducto, en un transportador de gas, con el tamaño de la burbuja, ¿no? Dice la ley de Bernoulli que hay un tamaño de expansión del gas, ¿no? Si ustedes lo sacan de la boquilla, ¿de qué tamaño será esta? Obviamente, Mayor. pues debe de ser mayor porque se expande. En cuanto sale de un agujerito así pequeño y presionado, se expande. Encuentra se pasa por un canal muy estrecho el gas, luego encuentra todo el glorioso la fase continua y dice, no hay restricciones y ¡fum! Se expande, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Y recuerden que hay una relación de expansión que dice, que es muy famosa, que dice que más o menos el diámetro de la gota será unas 6 veces el diámetro del agujerito del difusor. Entonces, dice que dp, el diámetro de la partícula, o deberíamos ponerle como gota de G, por no vaya a confundirse con portador, ¿no? Es 6 veces el diámetro de la perforación en el difusor. ¿De cuánto quieren que sea su perforación? 4. 1 milímetro. ¿Cuánto? 4 mil. 4 milímetros. Ajá. Es enorme. 1. Pues pongámosle pues desde 1 a 4, ¿no? Vamos a ver qué tal nos sale. Diámetro de gota.
Un mililitro, un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 o a la menos 3 metros, ¿no? 2 Sí. exponente a la menos 3, 3 exponente a la menos 3 y 4 exponente a la menos 3. A ver qué tal nos paga con ese diámetro de gota, ¿no? ¿Y luego qué hay que hacer? Pues hay que sacar el área de esta gotita, ¿no? ¿O lo ibas a multiplicar por algo? ¿Alguien dijo de ustedes? No, es que, ajá, yo iba a decir multiplicar por 6, pero no, porque ya lo tenemos multiplicado, ¿no? Así es. Ajá, sí, no. Bueno, no tienes razón, este es el diámetro de la perforación, ¿no? Apenas, todavía ni siquiera es nuestro diámetro de gota. Pero ya está enorme, ¿eh? O sea, gotas de 4 milímetros, o sea, son enormes. Pero entonces, ¿sí es el de gota o es el de perforación? Dejémoslo en el de gota nada más, Ok. ¿sí? Porque ya 4 milímetros es una gota bastante grande. Entonces, saquemos el área. El área superficial de esa gotita. ¿Cómo se saca el área superficial de una esfera? Área Con superficial de una esfera. la de 4pi por radio al cuadrado. Esa es área transversal. Es área superficial, es nada más pi por diámetro al cuadrado. Área superficial. Pi por diámetro al cuadrado. El diámetro de gota al cuadrado, ¿ok? Entonces calculemos la área superficial. ¿Qué unidades nos tiene que dar? En metros cuadrados. Entonces, Milímetros, ¿no? no, porque ya está en 10 a la menos 3, Ah, sí. está en metros. Sí, perdón. Entonces es pi el diámetro por el diámetro. Y nos da estos valores. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Ese es el área superficial, pero ¿será toda el área superficial que tenemos en nuestra fase o nada más es la de esta gotita? ¿La de una? Nada más es la de una. ¿Y cuánto tenemos acá? Pues Mucho. tenemos esta y esta y esta, todas estas, ¿no? ¿Cuántas van a ser? 7. Aquí, pero no sabemos exactamente cuántas tenemos, ¿no? Pusimos 1 litro de aire con 1 litro de ¿qué? De agua, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que ponerlos en contacto las dos cantidades y entonces vamos a tener 1 litro de aire formando gotitas dentro del líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar el volumen de una gota y después
dividiremos el volumen total entre el volumen de una gota para que nos dé ¿a quién? Al número de gotas que haya en total, ¿sí? Entonces, el volumen de gota, volumen de una esfera, Cuatro tercios de de pi pi por radio al por cuadrado. radio al cubo, ¿no? Ujú. O sería también cuánto es en metros cúbicos o en diámetro para no andar convirtiendo. Si no, pues radio de gota y lo dividimos entre 2, ¿no? Y esto en metros. Entonces, vamos a calcular el volumen de la gota. Y esto nos tiene que dar en metros cúbicos. Y ahora sí, 4 tercios por pi por radio al cubo. ¿Y ya vieron de qué magnitudes? (10⁻⁹, 10⁻8 metros cúbicos, o sea, son pequeñitas, ¿no? Y ya nada más dividiremos el volumen de nuestra fase, que nuestra F, que es gas. Recuerden que el F estamos manejando en la operación de absorción es gas y nuestro agente de separación es líquido. Acá teníamos 1 litro o 1 por 10⁻³ metros cúbicos. Y acá 1 por 10⁻³ también metros cúbicos. Recuerde que no podemos poner tan disparatados, las cantidades siempre van muy cerca van muy relacionadas por las relaciones hidráulicas. De hecho, si se fijan, esto es 1 a 1 y en bioreactores también utilizan una relación hidráulica muy parecida que se llama BBM, que significa volumen por minuto. O sea que si tú tienes un volumen de líquido, le pones un volumen de gas por minuto. ¿Sí? Un máximo y el máximo anda por 1, por un BBM, que es más o menos el equivalente a esto. Entonces, ya nada más dividimos nuestro volumen total sí, ponlo arriba, ¿no? Nuestro volumen de la fase entre el volumen de la partícula, de nuestra gotita. Y acá tenemos casi 2 millones de burbujas. Y acá tenemos, vean la diferencia que hay de unos pocos milímetros. Acá son casi 2 millones de burbujas y acá apenas son 300,000. ¿Sí? O sea, el efecto de unos pocos micras en el tamaño es brutal sobre el área. Entonces, ¿cuál va a ser el área total que tengamos? El área superficial. Pues multiplicamos el área de una gota por el número de gotas que tenemos. Aquí debe ser gotas. Y acá vamos a tener el área
superficial total en metros cuadrados. Multiplicamos el área superficial de una por el número de gotas. Y ya ven que tenemos 6 metros cuadrados aquí. Y acá tenemos apenas 1 metro cuadrado y medio. ¿Ven cómo cambia tanto? Y vean que es proporcional, ¿no? El área aquí, esta área es 4 veces mayor, el diámetro es 4 veces menor. El área disponible es 4 veces menor. Entonces siempre hay una proporcionalidad, al menos en esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para sacar el área volumétrica? Porque recuerde que a nosotros no nos sirve solamente el área interfacial, necesitamos el área volumétrica. El A y B. Pues tenemos que dividir esta área entre el volumen del portador, ¿sí? Siempre se divide entre el volumen del portador. Entonces, calculemos A y B. Y esto está en metros a la menos 1, que es la deducción que hicimos en la clase anterior. Entonces, dividimos el área interfacial entre el volumen del portador. Como es 1, pues nos va a quedar igual en valor, pero vean que el exponente para nada es parecido, ¿no? Aquí eran 6 metros y acá son 6,000. El área interfacial volumétrica es muy, muy diferente. ¿Ok? Entonces, Maestra, ¿puede repetir qué fórmula usó para el de la área superficial total y para la interfacial, por favor? para el área total nada más multiplicas el número de gotas por el área superficial de una gota. Ok. Y para el área volumétrica siempre es el área superficial sobre el volumen. ¿El área superficial total? Pero no cualquier volumen. Ok, Ajá. gracias. Entre el volumen, pero recuerden que no cualquier volumen, el del portador. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, ahora sí tenemos esto. Ya tenemos el área interfacial, tenemos el diámetro de la gota. ¿Qué nos está haciendo falta para calcular la ley de Fick? De este lado al menos, pues el L que se va a tener. Y vean aquí que ese nosotros también lo podemos modificar. ¿Cuál L van a acotar? ¿Esta, el diámetro de la gota o el de aquí para acá? Vean que L está en el lado del portador. Entonces tiene que ser el L del portador. ¿Y cuál L? ¿La de aquí a acá? ¿La de aquí a acá? ¿De aquí a acá o de aquí a acá? Este está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayitas de la superficie. Este está 2, 4, 6 a 7 rayitas de la superficie. Este está 5 y este está 2. ¿Cuál es la distancia que van a tomar La para de calcular 10. los tiempos? ¿Cuál?
Sí, la más grande, ¿no? La más grande. La del fondo. La más hasta- grande, Ajá. como si esta partícula estuviera hasta acá. ¿Por qué? Porque siempre deben de calcular para el proceso más difícil, para lo que sea más tardado, ¿sí? Si está acá y lo hace más rápido, qué bueno, pero es solo una fracción de las burbujas que tenemos disponibles. Siempre hay que calcular para el más lento. Dice que siempre en el proceso, en cualquier proceso, la etapa más lenta es la que domina todo y es la que te dice cómo hacer el proceso, ¿sí? Igual, siempre los más lentos te deberían decir cómo es o a qué velocidad avanzar, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que calcular cuánto es de aquí para acá. Y para eso, nosotros podemos cambiar también cuál es la altura o cuál es la longitud que tiene el recipiente. Recuerden que nosotros podemos cambiar mucho la altura de los recipientes que estamos utilizando para contener, ¿sí? Puede ser también en mecánica de fluidos veían cuando tienen que diseñar los contenedores, que ustedes pueden usar diferentes relaciones de altura para poder sacar cuál es el diámetro y la altura de un equipo, ¿no? Y eso nosotros también lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos quedan nuestros contenedores con diferentes relaciones de altura, ¿no? Entonces, vamos a usar ahorita para poder comparar exactamente la misma que utilizaríamos en un equipo que está con una agitación mecánica, ¿ok? Entonces, como si fuera un equipo agitado. Entonces, esos tanques tienen lo que se llama una relación de NH o diámetro altura igual a 3. Los mezcladores simples la pueden tener desde 1 hasta 3. Cuando utilizas gas líquido, casi siempre te vas por la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es 3 veces más alto que ancho. ¿Y cuál es el volumen que va a tener ese tanque? ¿Cuánto estamos usando? 0.1 metro cúbico más 0.2 metros para más 0.1 metro cúbico, ¿no? Le tienen que caber las dos fases, ¿cierto? Entonces, al menos le tienen que, al menos su volumen tiene que ser de 2 litros. Entonces, tenemos algo que se llama volumen de operación. Pues a la suma de nuestras dos fases. Metros cúbicos o 2 litros. El recipiente de donde hagan el proceso de transferencia de masa, sobre todo si lleva gas, debe de llevar un espacio vacío, lo que se llama la cabeza de aire, para permitir el flujo de los fluidos. ¿Ustedes se acuerdan cuando le ponen aire en un vaso, que empieza a saltar y se va para arriba los fluidos, ¿no? Es que tienes que dejarle un espacio vacío. Generalmente, cuando usas gases, este espacio vacío es del 30% del volumen total, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este volumen donde están las dos fases debe de ser apenas el 70% del líquido. Entonces, tu volumen nominal, o sea, el volumen completo,
va a ser tu volumen de operación entre el porcentaje de llenado. Obviamente, en fracción, ¿eh? No, este es el volumen del equipo. Un volumen de 2.86. Como ven, se va casi a los 3 litros por el espacio vacío que tienen que dejar. Y de aquí, pues nosotros sacaremos el volumen del tanque. El volumen, un tanque no es más que un cilindro. Y recuerde cuál es la fórmula para el volumen de un cilindro. Base, que es área transversal por altura, ¿no? Y el área transversal va a ser, ¿quién? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? ¿Por qué lo queremos en diámetro? Porque podemos hacer una relación con la relación de altura, con la relación geométrica. Diámetro al cuadrado y entre 4. ¿Sí? Todo esto por H. Y ¿ven esta relación? H también va a ser igual a ¿qué? D sobre 3. Más bien por 3, es que está al revés. Debe ser H entre D. Es cuántas veces es más alto que ancho, ¿no? Entonces nos va a quedar pi por diámetro al cuadrado entre 4. Recuerden ahí que es al cuadrado nada más, ¿eh? Por 3D. ¿Y esto qué nos va a dar? Ahí hubiéramos podido cambiar en vez de la H la D. O sea, poner la D en función de H. No. Ok. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Porque no tienes cómo relacionar la H con el área transversal. Ah, ok, sí. Gracias. ¿Y esto nos queda igual a qué? Pi por 3/4 de diámetro al cubo, ¿no? Y ahora sí, nosotros ya tenemos el volumen, lo conocemos y nada más hay que despejar el diámetro. ¿Qué? El diámetro va a ser la raíz cúbica ¿de quién? Y 3/4. Va a ser el volumen total por 4, volumen del cilindro, ¿entre quién? Entre 3pi Entre 3pi. Entre 3pi. Bueno, ahora no quiere. Ah, es porque estamos haciendo una fórmula. Ah, bueno. Bueno. Calcúlenlo, por favor.
Y todo esto a la 1/3, ¿no? Para que salga la... Entonces, ¿cuánto es el diámetro? Me dio 0.10. ¿Los demás están de acuerdo? 0.1067. 0.10. Ujú. 0.1067 metros. Ujú. Ahora sí. Ya podemos calcular la altura. H, ¿quién va a ser? Pues 3 veces esto. Si se ven, es un cilindro bastante pequeñito, ¿no? 10 centímetros por 30 de altura. Y la altura del líquido, HL, que le llaman la altura del líquido, pues solo no va a ser los 30, va a ser 30 por 0.7, porque no llega hasta arriba, ¿no? Nada más está lleno al 70%. O sea que nuestra L, ¿cuánto va a valer? Pues 0.224 metros. Ok. Ahora sí, calculemos. Me perdí. Perdón. ¿Puedes repetir cómo sacó HL, porfa? No, dijimos que el cilindro no está lleno hasta el tope. Tiene un espacio vacío, solo está lleno al 0.7%, al 70%. Entonces lo que hicimos fue multiplicar por la altura por 0.7. Gracias. Pues ahora sí calculemos la primera parte de la ley de la primera parte de la transferencia de masa, que es esta parte es la que vamos a calcular. Si se fijan, la diferencia de concentraciones para nosotros es constante. DL es constante. Y esto también es constante. Entonces, toda esta parte para nosotros puede ser constante, ¿sí? Y después vamos a calcular K1 multiplicándolo por el área interfacial. Entonces, calculemos la parte del portador de la ley de Fick. Ya teníamos el valor de la difusividad por acá, ¿no? Entonces, calculemos la parte del portador. Fick. ¿Ok? Coeficiente de difusividad. Profa, ya no está compartiendo la de Excel. Okay, espera. ¿Ya? Entonces, coeficiente de difusividad 1.97 por 10 a la menos 9 por el diferencial de concentraciones CS2 menos CAS1 y todo esto más bien es esto aquí entre delta L, que es nuestro valor de líquido. ¿Okay? Aquí cierra. Y aquí. Vean el valor que tenemos.
7.99 por 10 a la menos 11. Ahora sí, calculemos acá K1 de transferencia de masa, ¿no? Que sabemos que es este valor, toda la parte del portador de la ley de Fick, la diferencia de concentraciones entre el delta L y por el coeficiente de difusividad, y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el área interfacial. Como constante por el área interfacial. Y ya vieron como cuánto nos va a salir el tiempo. Vean que no tenemos unas Ks muy grandes que digamos, ¿no? ¿Y ahora qué nos hace falta? Calcular el tiempo de transferencia de masa sacando nuestra diferencia de concentraciones del portador entre el tiempo entre la K1. Entonces, tiempo de transferencia de masa. ¿En qué unidades nos debe de dar? Otra vez. ¿Se la está compartiendo el Excel? Ajá. Es que no se A ve. ver. Entonces, el tiempo de transferencia de masa en segundos, ¿ok? Entonces, tenemos que sacar nuestra diferencia de concentraciones. CP1 menos la concentración en el portador en el tiempo 2, que de hecho lo podríamos haber sacado la constante desde antes, pero ¿entre quién? K1. Profesora, ¿de casualidad nos podría pasar este Excel? El ejemplo se lo subo al Classroom. Va, gracias. Entonces, ¿ya vieron? ¿Cuántos segundos se va a tardar? 1.9 por 10 a la 4 son 19,000 segundos, ¿no? Si es que se queda con 1 milímetro. Si son 4, son 75,000 segundos. O sea, sí hay mucha diferencia dependiendo del área. Y vean que todo nuestro proceso, aún las Ks, aunque sí hay algunas diferencias entre ellas, pues no está tan grande. Todas al menos están en la misma magnitud. Lo que les está dominando toda la primera ley de Fick es la longitud, totalmente. Aunque sí puedes mejorar algo con el área interfacial, cambiando el área interfacial, pues la longitud está haciendo que sean tiempos grandes, ¿no? Vamos a ver cuánto es este tiempo de transferencia de masa, pero en horas. Lo dividimos entre 3,600, ¿no? Una hora tiene 3,600 segundos. 5 horas. 21 horas. Eso es lo que nos tardaríamos en hacer el proceso nada más aireando. O sea, nada más dejando ahí
las burbujas sin que se muevan. 5 horas cuando tienes un diámetro tan pequeñito, 21 horas. Por eso en bioreactores es una práctica muy común que te digan, deja todo aireando toda la noche para que más o menos se complete el equilibrio. Se fijan, 12 horas estaría por acá, ¿no? Si lo dejas toda la noche. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros ponemos esto en régimen turbulento? Y aplicamos la segunda ley de Fick. O sea, aquí le ponemos un muy bonito agitador. Y le pones un agitador mecánico para volver todo turbulento. ¿Qué necesitamos ahora entonces? Los impulsores. Pues necesitamos el impulsor, necesitamos conocer los impulsores o su diámetro. Si se fijan, nosotros necesitamos conocer exactamente lo mismo que acá, ¿no? Al menos en esto. De alguna manera necesitamos conocer el área interfacial, necesitamos conocer los diámetros de gota, todo eso, pero en sistemas turbulentos a veces es mucho más difícil. Entonces, cuando tienes un sistema agitado de absorción en especial, o sea, un sistema gas líquido, para la mayoría de los equipos lo que obtienes es un solo parámetro, algo que se llama KLA. O sea, cuando nosotros vamos a la segunda ley de Fick, nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos conocer la diferencia de concentraciones del portador, sea S2 menos sea S1. Necesitamos conocer el coeficiente de transferencia de masa, el equivalente a la difusividad, pero en estado turbulento. Y necesitamos conocer el área interfacial. Ya acuérdense que aquí ya no hay longitudes, porque no hay no hay una trayectoria y las burbujas luego se incorporan a los remolinos del estado turbulento. Entonces, en especial para sistemas gas líquido, da mucho trabajo que tú puedas controlar en un sistema turbulento el diámetro de partícula. Entonces, lo que se tiene es que juntas estos dos, el coeficiente de transferencia de masa con el área interfacial, en un solo parámetro, y se le llama KLA. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde lo van a obtener? Si nadie no voy a poder sacarlo. No, en realidad es bastante sencillo poder hacerlo. ¿Están viendo la pantalla con un buscador? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, lo que hay que poner es siempre mass transfer coeficient
Y obviamente si puedes correlaciones, es la ecuación. Vamos a tener que tener siempre una ecuación y obviamente tu soluto. Y si puedes, la geometría de tu equipo, ¿no? Stirrer, que es agitado, tac, tac, agitado. ¿Y ven cómo si salen un montón? Y deben ustedes tener algo que les sirva para obtenerlo, una gráfica, una correlación o algo, ¿sí? Y este fue, obviamente, para uno, pero lo mismo nos hubiera salido si en vez de Stirrer tank, un tanque agitado, tú le pones bubble columnas de burbujeo, ¿no? Más transfer. Entonces ven que para cada equipo sí los hay, nada más que muy poquita gente utiliza los coeficientes de transferencia de masa y menos sabe cómo calcular el tiempo, ¿no? Y mira que es volumetric mass transfer. Generalmente también cuando le llaman volumetric quiere decir que ya ellos sí están considerando el AB, ¿no? ¿Y ven cuántos hay? Sé que hay muchísimas fuentes de dónde obtener, ¿no? Vean, por ejemplo, si tomáramos este. Wow. Y teníamos que tomar una tesis. Luego, hay incluso tesis completas y artículos, y de todos los tipos de artículos, porque ahorita los artículos más transfer, mediciones. Y así nosotros estamos sacando varios, ¿no? Y vean estas. Estas son las hermosas. Ecuaciones que hay para una columna de burbujeo. Y lo mismo hay para el tanque agitado como nosotros lo estamos usando, ¿no? Veamos.